complicaciones respiratorias, porque el virus de la influenza y otros virus también podrían complicar a nuestros pequeños y pequeñas. Ojo con eso. Así es. ¿Y qué podemos hacer si nos contagiamos? Pues en estos momentos Fabián Mesa está con el doctor Jorge Espitaleta y nos va a dar todos los detalles. Fabián. Precisamente nos acompaña el doctor Jorge Espitaleta para conversar acerca de esta situación. Don Jorge, estos son los meses cuando tenemos los picos más altos, ¿es así? Normalmente sí, tenemos el pico en épocas lluviosas, entonces con los cambios de clima se van presentando cada vez más infecciones de vías respiratorias superiores, normalmente virales. Es por esto que la vacunación normalmente se hace en un periodo previo y por eso se le pidió a la población en general entre abril y mayo que hiciera la vacunación para evitar precisamente que hubiera superposición de algunos otros problemas, como estamos en medio de la pandemia todavía de COVID, que no se fueran a confundir síntomas, que las personas por lo menos estuvieran inmunizadas en cuanto a la influenza para poder protegerla de esta enfermedad. La recomendación principal es la vacuna contra la influenza. Sin embargo, doctor, ¿qué otras recomendaciones podemos darle a la gente? Básicamente, si vemos el año pasado, por ejemplo, cuando teníamos muchas restricciones de salir a la calle, las infecciones de vías respiratorias superiores bajaron. ¿Por qué? Porque teníamos protocolos de distanciamiento, de lavado de manos, el protocolo de toser, de estornudar. Todas estas medidas ayudan a disminuir tanto el COVID como cualquier otra enfermedad viral respiratoria superior. Entonces prácticamente es conservar esto, o sea, conservar el lavado de manos, conservar el distanciamiento, los protocolos para toser y estornudar, evitar sitios aglomerados para evitar la transmisión de enfermedades que son probablemente mucho más fácil transmisibles, porque todos hemos tenido un episodio de una infección viral respiratoria superior en el año 1 o 2 veces frecuentemente, entonces sabemos que realmente es muy fácil su transmisión. Mucha gente se está vacunando contra el COVID. Tal vez explicarle a la gente cómo empatar la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Porque sabemos que hay un periodo entre vacuna y vacuna que es importante tenerlo a mano. Efectivamente, normalmente lo que evitamos es que en los 14 días siguientes de la vacuna de COVID haya una vacunación de cualquier otro tipo de vacuna, pero pasado este periodo de tiempo perfectamente se pueden colocar la vacuna de la gripe, la vacuna de influenza normal que colocan las instituciones del Estado o de manera privada igualmente se coloca para evitar contagios de esta otra enfermedad. Hay una población vulnerable, doctor, que en este momento tiene que salir de casa y es precisamente los niños, ¿verdad? Por dicha, en los centros educativos hay bastantes protocolos, pero ¿qué le podemos decir a los padres de familia que tienen que mandar a sus hijos a clases? Insistirles en medidas de protección, insistirles en el uso de la mascarilla, insistirles en no romper la burbuja. Las escuelas están bastante preparadas, escuelas y colegios. De hecho, parte de los argumentos que se han utilizado para volver a las escuelas es precisamente que ha habido menos infecciones de niños en las escuelas y colegios que cuando estuvieron estas cerradas. Entonces, probablemente esto es lo que nos hace pensar que los protocolos los están siguiendo bastante bien en escuelas y colegios, mientras que no somos tan rígidos en nuestros hogares. Entonces, es básicamente tener confianza, insistir en el uso de la mascarilla, en que todos deberían llevar alcohol en gel, en protocolos de distanciamiento, que en las horas de comida no se reúnan para comer muchas personas, que lo hagan de manera individual idealmente, precisamente para evitar el contagio. Algo importante, doctor, es por ejemplo si yo me siento resfriado y no tengo claro si es influenza, si es COVID, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? La medida básica es, si usted tiene síntomas de gripe, mejor no asista a lo que tuviera que hacer. Si es trabajo, es no ir al trabajo, informarle a su patrono. Si es la escuela, es mejor no mandar a la escuela a los niños si tienen datos de un resfriado, que no sabemos si es COVID o un resfriado común, pero de igual manera es una enfermedad transmisible muy rápido, entonces que podía contagiar y crear un brote en una escuela. Entonces definitivamente la recomendación es, si uno tiene síntomas, evitar asistir a sitios donde pudiera ser un vector que transmite esta enfermedad. Hemos visto, por ejemplo, y usted lo menciona muy bien, en cuanto a las aglomeraciones. Lamentablemente, cuando llueve y uno tiene que esperar el bus, la gente pues se llega a aglomerar mucho en paradas. ¿Eso es un sitio de cuidado? Es un sitio de cuidado. Todos los sitios de aglomeración, obviamente si es un sitio abierto que solo tiene un techo pero que circula el aire, es mucho menos riesgoso que si fuera un sitio cerrado.
Entonces, digamos que el nivel de riesgo no es un nivel de riesgo altísimo porque es un sitio donde hay ventilación externa. Eso es lo que deberíamos buscar siempre, tener sitios con ventilación externa, que no sean sitios cerrados, para que no haya aglomeraciones y se concentre un poco ahí el virus. Recuerden que cada vez el virus ha cambiado un poco, sobre todo el virus del COVID ha cambiado y se hace más fácilmente transmitible con menos tiempo de exposición. Entonces la clave es tener sitios abiertos y por eso es que en algún momento en países donde ya están vacunados en su mayoría con 2 dosis de vacunas se permitió el uso, quitarse la mascarilla en sitios abiertos. En sitios cerrados todavía se mantiene el uso aunque estén vacunados. Entonces es importante mantener la mascarilla, que es una medida de protección. Si usted y yo tenemos la mascarilla, la posibilidad de que nos contagiemos es ínfima, a pesar de que estemos a una distancia menor de 1,5 metros. Entonces mascarilla y sitios abiertos es una recomendación importante. Lo más importante es la vacuna, doctor, pero yo he visto, por ejemplo, que las mamás le daban a uno, ¿qué le digo yo? Pastillas de vitamina C, algunas otras cosas que lo protegen. ¿Eso es importante para la prevención? Alimentación. Yo creo que no tenemos que empezar a dar cosas que no están demostradas que funcionen, que no mejoran la inmunidad. Yo creo que la mejora de la inmunidad se da con una alimentación balanceada y adecuada, cuidados generales, o sea, cuidados de lavado de manos, cuidado de aseo personal y alimentación, definitivamente. Ninguna de las otras cosas ha demostrado fehacientemente en estudios que disminuya la posibilidad de infectarse o que si se infecta se contagie. Lo único que ha disminuido esto es, como usted bien dice, la vacunación. Perfecto, le agradecemos mucho al doctor Jorge Ospitaleta que nos ha atendido la mañana de hoy. Así que tener cuidado en estos meses de agosto y septiembre. Compañeros, volvemos al set de giros. Muchísimas gracias, Fabián, por toda esta información verdaderamente interesante. Y